Si ahora el problema de los antibióticos es que algunos ya han dejado de ser efectivos ante determinados patógenos porque estos han desarrollado resistencia, antes del desarrollo de la penicilina, allá por los años 40 del siglo XX, el problema era que la gente moría por cualquier infección que hoy sería considerada banal. Se comprende entonces el halo de sustancia milagrosa que acompañó a la penicilina en esos primeros momentos en los que comenzó a ser usada y distribuida en nuestro país. María Jesús Santes Mases, del Instituto de Filosofía del CSIC, ha escrito un libro en el que analiza cómo fue la circulación de la penicilina en España. Hoy nos acompaña en Sin Distancias para hablarnos de este trabajo. Y contamos también con David Teira Serrano, que es catedrático de Filosofía de la Ciencia en la UNED. Saludamos a nuestros oyentes una semana más para hablar no de filosofía de la ciencia, sino de historia de la ciencia en esta ocasión, y lo vamos a hacer con María Jesús Santes Mases. Hola, María Jesús. Hola, ¿qué tal? María Jesús Santes Mases es profesora de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha trabajado en historia de la biología y la biomedicina en el siglo XX, con particular atención a España. Ha publicado una biografía muy notable de Severo Ochoa. Y ha trabajado también en general sobre el papel de las mujeres en nuestros sistemas de ciencia y tecnología. Y con este bagaje llega y publica este año pasado un volumen en inglés titulado La circulación de la penicilina en España, salud, riqueza y autoridad, en Palgrave. Y la pregunta es, María Jesús, ¿por qué hacer la historia de la penicilina? ¿Qué aprendemos estudiando la vida de un medicamento? Bueno, es un medicamento que para mí fue siempre y sigue siendo un objeto, una materia alrededor de la cual poder contar historias sobre cómo viaja el objeto, para qué sirve, quién lo fabrica, quién lo consume, qué significa, qué valor se le adjudica. Porque la penicilina es fundamentalmente un medicamento milagroso, ¿no? Es el primero de esos medicamentos mágicos que provocaban curaciones casi instantáneas, y no fue una invención española, diría. No, claro. Bueno, fue un medicamento mágico, así se recibió, ¿no? Como medicamento maravilloso, ¿no? Como producto, sí, cuasi mágico, ¿no? Lo que pasa es que tenía un precedente y eran los derivados de los medicamentos como el Salvarsan, que eran productos que habían venido de la industria química alemana y que se habían aislado como colorantes, ¿no? Entonces, con ese precedente, importantísimo, la verdad, cuando aparece la penicilina y se ven sus efectos inmediatos, incluso cuando estaba impura, circula inicialmente, y estamos hablando de los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, circula el efecto maravilloso que provocó, ¿no? La sensación de tener una cosa nueva, distinta, que curaba de inmediato, en muy poco rato, ¿no? Y en algún sentido tu libro lo que hace es seguir la trayectoria de este mito en España, puesto que a pesar de las condiciones de aislamiento, es decir, la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Guerra Civil, la penicilina o la noticia de la penicilina llega rápidamente a España, corre como la pólvora, y esto propicia que de repente en España haya interés por fabricarla. Sí, yo creo que es una de las historias que la penicilina cuenta, o que nos permite contar, es el hecho de que el conocimiento y los objetos que lo acarrean atraviesan cualquier frontera. Y no importa que existiera, como fue el caso de España en ese momento, ese aislamiento político internacional al que la dictadura de Franco estaba sometida, porque mientras estaba la Segunda Guerra Mundial tenemos la primera década durísima de la dictadura franquista, ¿no? Entonces, en esas circunstancias aparentemente justificadoras de un aislacionismo casi total, resulta que el conocimiento viaja y los materiales viajan, y los métodos sobre cómo fabricar o cómo obtener una sustancia determinada, la penicilina, pero también otras muchas que empezaban a circular en ese momento, pues viajan, y viajan bien, y la información se recibe, y se recibe rápido, ¿no? Es decir, que a pesar del aislamiento, los españoles no habían perdido su inteligencia y de repente descubren que hay un milagro científico del que se pueden beneficiar. Hablo en estos términos tan geográficos porque un capítulo muy interesante de tu libro es en el que cuentas la recepción de Fleming en España. Es decir, se la recibe como un salvador de la humanidad, y esto contribuye a crear un mito en torno a Fleming que de algún sentido refuerza el papel de la penicilina en nuestro país. ¿Qué fue ese mito? O sea, ¿por qué de repente Fleming era tan importante a ojos de una cultura como la de la España de los años 40?
Bueno, yo creo que la construcción de los mitos es un tema extraordinariamente interesante en historia de la ciencia y en cualquier disciplina que sea de historia, ¿no? Porque la fabricación de los mitos tiene alguna explicación y tenemos que ser capaces de darla. En el caso de la penicilina, el poder de curación de la penicilina era tan grande que Fleming, que había sido incapaz de aislarla, incapaz de identificarla como un producto puro, solamente detectar la actividad, se convierte realmente en un héroe que, lo han explicado otros historiadores, adquiere ese protagonismo cuando la penicilina la aíslan otros científicos en otros sitios, que no era precisamente el Hospital de Londres donde Fleming trabajaba, sino en un laboratorio de investigación de apariencia extraordinariamente modesta, que es un laboratorio que estaba en la Universidad de Oxford, ¿no? Entonces, el viaje de Fleming a la España de la dictadura franquista de los años 40, extraordinariamente pobre, en vigor las cartillas de racionamiento, llega como una especie de salvación, ¿no? Una salvación que yo he interpretado que se recibe como tal, en parte por los hábitos que había en una parte de la sociedad de aplaudir al dictador y cualquiera de sus manifestaciones, y en parte porque es un producto que viene del extranjero y que es curativo, en una circunstancia como era la España que podíamos denominar casi enferma de ese momento, una España pobre, una España completamente sometida a un poder dictatorial extraordinariamente agresivo, como fue el dictador durante la primera década de la dictadura, ¿no? Entonces creo que ahí se dan esas circunstancias que permiten explicar que se reciba Fleming con ese fervor. En un momento, que es muy importante recordarlo, no había penicilina en España prácticamente, ¿no? Se recibían cantidades muy pequeñas a través de la Comisión de la Penicilina que se mandaban casi como ayuda humanitaria desde Estados Unidos, ¿no? Y es entonces cuando vemos la otra cara de la penicilina en la España de la época, que es la de tantos otros productos de lujo en aquel momento, el mercado negro. Es decir, se abre un mercado negro para la penicilina que tú documentas en el libro muy bien a través de, en fin, estos archivos tan interesantes en los que se da cuenta de las incautaciones del producto en la época. ¿Por qué un mercado negro? ¿Qué aprendemos de la penicilina a través de la circulación en ese espacio clandestino? Pues yo creo que en primer lugar lo que hay que decir es que los documentos que yo he encontrado sobre el mercado negro datan de una época en la que la penicilina ya se fabricaba en España. Entonces, no he encontrado nada sobre la época en la que no se fabricaba, pero sí se recibía. Sabemos, porque hay relatos de personas que la usaron durante los años 40 y se curaron con ella, que la penicilina circulaba antes de los años 50. Pero cuando se empieza a embotellar en España, porque primero llegaba como en grandes cantidades y se embotellaba aquí, ya en esa época es cuando se empieza a documentar el mercado negro. No sabemos a qué se debe esto. Probablemente a la propia infraestructura de la dictadura, que no tenía o no se han conservado los papeles sobre las incautaciones producidas previamente, o otra cosa que han documentado los historiadores, que se perseguía poco el contrabando. Y en general los comportamientos ilegales en buena parte estaban a veces promovidos por el propio poder arbitrario de la dictadura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el contrabando de penicilina? Pues que se suma al contrabando de otros productos. Entonces, llega penicilina de contrabando a España en paquetes acompañada de tabaco, de medias de nylon, productos de los cuales había muy poco en España o a lo mejor eran muy caros y a través del contrabando se compraban más baratos, ¿no? Entonces, en esa circulación están implicados estratos sociales muy variados, desde propietarios de establecimientos con neveras, porque era muy importante poderlos conservar, hasta mujeres y hombres que los transportaban en autobuses, en maletas, en bolsas más o menos grandes o más o menos pequeñas, y que atraían la atención de la policía y que entonces los detenían para ver qué contenían aquellas bolsas o maletas que estas personas llevaban, ¿no? En este ambiente de pobreza extrema en el que se desarrollan todo tipo de comportamientos de supervivencia, parece que la penicilina participó, ¿no?, en la construcción de esos espacios sociales, digamos, al margen de la legalidad. Pero, como dices, la historia de la penicilina no es solo la historia de su importación de contrabando, sino de su fabricación en España. Esta es la parte en la que tu libro nos descubre las distintas etapas en la compra de la patente, es decir, de la compra de los derechos sobre el procedimiento para producir penicilina y la creación de una industria farmacéutica española que comienza a explotarla con beneficios. Este es un contexto poco estudiado para un ignorante como yo en la historia de la ciencia española, la ciencia que se produce en contextos industriales. Pero aquí hubo mucha, es decir, hubo laboratorios farmacéuticos que estaban intentando generar innovación en contextos completamente comerciales.
¿Qué aprendemos con la penicilina sobre todos estos contextos? Pues yo creo que en primer lugar una de las cosas que aprendemos mejor, ¿no?, o que queda más clara, o que a mí me ha quedado más clara en mi investigación, es que hay un producto que sale de un país que es Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que es el que lo produce, el que lo empieza a producir y lo distribuye por Europa. La penicilina empieza a llegar en cantidades más o menos grandes a España en el desembarco de Normandía, que es cuando el principio del fin de la guerra, ¿no? El desembarco de Normandía, que es el desembarco de los aliados en una Francia ocupada y en una Europa en la que el nazismo estaba ganando, ocupando geografías de manera creciente y muy intensa, ¿no?, y generando muchísimas muertes. Entonces, es un producto que viene de Estados Unidos fabricado, de forma que al principio se recibe embotellado, se recibe en cajas, se recibe en ampollas cerradas al fuego, ¿no?, para conservarse el polvo aquel blanco que era la penicilina purificada de manera aislada, que no se pudiera contaminar por el camino. Y entonces lo que aprendemos fundamentalmente es que es desde Estados Unidos desde donde se emite el producto y los métodos para obtenerlo. Y la posibilidad de usar esos métodos para obtenerlo en otros países había que pagarla. Y había que pagarla a través de contratos negociados entre empresas europeas, no solamente en España, estaba pasando en toda Europa, y empresas estadounidenses que tenían determinados métodos puestos a punto para obtener la penicilina de manera eficiente en cantidades grandes para que pudiera usarse como se necesitaba, es decir, la cantidad de infecciones que había en ese momento por todas partes, ¿no? Es decir, que en ese sentido la recepción de la penicilina en España no sería excepcional frente a lo que ocurre en otras partes de Europa, puesto que todos estábamos sometidos a las mismas condiciones de negociación con los productores estadounidenses. Yo creo que en una primera instancia, desde luego, sí. O sea, no había ningún país que pudiera fabricar la penicilina de manera independiente. Había investigadores aislados en sitios donde había gente especialmente formada en el manejo de cultivos de microorganismos que podían estar intentando obtenerlo en placas Petri que se obtienen en muy poca cantidad, pero para obtenerlo en grandes cantidades, en esos tanques enormes que estaban usando en Estados Unidos de manera muy eficiente, era prácticamente imposible. Y entonces la única forma era acordar con las empresas estadounidenses, las grandes empresas farmacéuticas que se estaban desarrollando en ese país en ese momento, la compra de los métodos para desarrollarlo en fábricas en Europa y en España también. Y ese proceso nos dice algo sobre lo que es la historia económica de España, puesto que no fue un proceso guiado únicamente por el mercado, es decir, industriales españoles interesados en desarrollar el producto, sino que fue tutelado por las autoridades de la época y hubo de negociarse a tres bandas entre la industria americana, los industriales españoles y el propio gobierno. ¿Cómo fue ese proceso y qué aprendemos a través de esa triangulación sobre cómo se introduce la ciencia farmacéutica en España? Bueno, yo creo que efectivamente había una tutela de la autoridad política enorme sobre todos los procesos de fabricación. Y antes de que yo publicara mi libro sobre las penicilinas, se han publicado otros sobre la fabricación de automóviles, de productos químicos, de muchas otras cosas. Entonces, en eso consistía la autarquía, que era la política económica e industrial del primer franquismo, ¿no?, el aislamiento y promover la producción nacional. Pero desgraciadamente no era posible producir la penicilina en cantidades eficientes sin tener acceso a los métodos que en Estados Unidos estaban permitiendo obtenerla en grandes cantidades, ¿no? Entonces, ese proceso por el cual se negocia y se establecen fábricas en los distintos países para obtener ese producto anhelado por toda Europa, pues era solamente llegar a acuerdos con las empresas propietarias del procedimiento, ¿no? Anhelado porque se conocía su efecto, aunque no se hubiera probado. O sea, todo el mundo sabía de sus efectos, aunque no la hubieran podido usar para cuidar a sus hijos, porque el primer discurso es ese de la cura de los niños, las mujeres enfermas, las heridas de guerra y las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y en ese contexto, dentro de esta iniciativa industrial española, aparecen una serie de científicos y de científicas que se convierten en algún sentido en los protagonistas de tu historia, en la medida en la que son capaces de, en fin, adaptar estos procedimientos y utilizarlos en laboratorios en unas condiciones en las que, impensables en la España de apenas una década antes. Sí, claro, yo creo que lo que es impresionante es que pese al aislacionismo y a esa política defendida desde el gobierno de la dictadura de aislarse, se superaron esas políticas, ¿no? Es decir, el aislamiento no era posible y nunca fue completamente cierto. Y entonces la penicilina confirma esto que en historia económica e historia industrial ya se había visto con otros productos. Es decir, las fronteras nunca estuvieron cerradas del todo y el poder de la dictadura no ocupaba todos los espacios. Y por eso los industriales podían desear
fabricar un producto anhelado, es decir, porque tenía unos efectos que se conocían bien, de cura de enfermedades que hasta entonces no se curaban, la gente moría por heridas, ¿no?, por infecciones, de forma que cuando ya por fin se puede producir esa sustancia, se puede distribuir entre toda la población. Lo que pasa es que las negociaciones fueron muy complicadas y además la penicilina tenía que circular cuanto antes mejor. Por eso, en las negociaciones se incluyó una primera parte que decía, bueno, vamos primero a importarla a granel y luego la vamos a envasar en España. Y eso fue lo que ocurrió los primeros años, de manera que cuando acaba el año 50, la gran propaganda de las empresas que las fabricaban, que eran por un lado la Compañía Española de Penicilinas y Antibióticos y su promotor científico, que fue un fisiólogo español extraordinariamente importante, que fue Antonio Gallego, por un lado, y Antibióticos S.A., que se convirtió en una industria farmacéutica importantísima, pues publicaron los grandes anuncios que decían, ya se ha distribuido en España la penicilina, más de 1 millón de envases han circulado por el país, ¿no? Ese es el gran éxito del primer año de envasado, porque luego ya la penicilina se empieza a fabricar, pero las fábricas había que montarlas, había que construirlas, había que poner los tanques, había que poner en marcha todo un proceso, ¿no?, que costó un par de años por lo menos, ¿no? Entonces al principio pues se envasaba solamente, pero ya se empezó a distribuir, entonces ya había un acceso mayor. Tardó en que hubiera acceso suficiente, pero bueno, ya era un acceso muy grande. Pero no fue solo un puro proceso de adaptación del método y de, en fin, su implementación aquí, sino que a partir de un momento empieza a haber investigación para intentar encontrar nuevos compuestos con propiedades antibióticas, y hay uno, no me tengo que olvidar del nombre, la fosfocina, si lo digo bien, que es encontrado aquí, aunque se identificase propiamente en Estados Unidos, pero que se convierte en el primer antibiótico desarrollado, patentado y fabricado desde España. Sí, bueno, eso es una historia muy bonita que se desarrolló en un laboratorio de la Compañía Española de Penicilinas y Antibióticos, un laboratorio de investigación que se creó con el apoyo de Merck, que era la empresa estadounidense con la cual Cepa, se conocía esta empresa por sus siglas, había firmado el acuerdo para poder fabricar en España, de forma que Merck llegó a la conclusión de que podía crear un laboratorio de investigación en España que se dedicara sistemáticamente a buscar nuevos organismos en el suelo que produjeran sustancias capaces de matar a otros microorganismos, de matar a otras bacterias a las que producen las infecciones, ¿no? Entonces ese pequeño laboratorio de apariencia extraordinariamente modesta que se crea dentro de la fábrica de Cepa, en Madrid, en Méndez Álvaro, empieza a aislar de muestras del suelo distintos tipos de sustancias. Pasaron muchos años hasta que por fin consiguieron aislar un cultivo que parecía tener actividad antimicrobiana. Y ese momento es un momento muy importante para ese laboratorio de investigación porque es su primer éxito. Habían aislado otros que se correspondían con sustancias que ya se conocían, pero este es el primero que se correspondía con una sustancia nueva. ¿De qué año estábamos hablando? La segunda mitad de la década de los 60. De la década de los 60. Y hablando de la fosfocina, esto nos da la ocasión para hablar de una de las protagonistas de su descubrimiento, que fue Sagrario Mochales, una de las pocas científicas que trabajaba entonces en la fábrica y que fue no solamente una de las firmantes de la patente, sino coautora de la primera publicación científica sobre la fosfocina. ¿Qué aprendemos a través de Sagrario Mochales sobre la vida científica de las mujeres en aquella época, en la España de los 60, bajo el franquismo? Bueno, se aprenden muchísimas cosas. Una de ellas es que las mujeres estaban estudiando ciencias en contra del estereotipo que puede haber prevalecido. Las mujeres estudian ciencias en España desde relativamente temprano. El porcentaje del 30% en las facultades de ciencias se alcanza relativamente pronto. No quiere esto decir que sea justo ni que sea representativo de la presencia de las mujeres en la sociedad, pero sí es representativo en cuanto a la ocupación de las mujeres en esos espacios de aprendizaje que eran las universidades, que habían estado durante mucho tiempo ocupadas exclusivamente por hombres, no solamente en el profesorado, que en buena medida lo mantuvieron muchos años después, sino entre el alumnado, ¿no? Entonces las mujeres estaban estudiando ciencias, las mujeres estaban deseosas de trabajar, querían trabajar fuera del hogar. Y el caso de Sagrario Mochales es un caso extraordinariamente, digamos, exitoso y muy representativo del hecho fundamental de que las mujeres tienen ambiciones profesionales comparables a las de los hombres. Y ella desarrolló unas destrezas como investigadora muy importantes que aprendió de los investigadores de los laboratorios de investigación de Merck en Rahway, en New Jersey, en Estados Unidos, y que ella aplicó con mucho cuidado, utilizando
toda la intuición que su saber como científica le proporcionaba y toda la experiencia que el uso de un método que había aprendido de investigadores extranjeros le estaba proporcionando, ¿no? Sin embargo, su hallazgo excepcional fue solamente esto lo que le permitió librarse de la suerte de tantas mujeres de la época, que es que al casarse debían abandonar su trabajo en la fábrica y, diríamos, recluirse en la vida doméstica. Ella pudo escapar a esta excepción y seguir trabajando y desarrollar una carrera profesional. ¿Cómo se rompió esto? ¿Cómo alcanzaron las mujeres su independencia profesional más allá del matrimonio en la ciencia? Bueno, yo creo que las mujeres desarrollaron estrategias muy variadas, ¿no? El hecho de mantenerse en los trabajos una vez estuvieron casadas y empezaron a tener hijos, se produjo en muchas veces con el apoyo de su familia, con el apoyo de los hombres de su familia, con el apoyo de sus familiares, aunque no fueran sus maridos, eran sus familiares, sus tíos, sus padres, su medio familiar, ¿no? No solamente la familia directa, sino el entorno sociofamiliar al que pertenecían, que las apoyaba porque habían estudiado, que las apoyaba porque pertenecían a familias cultas en las que las mujeres eran reconocidas como personas que tenían derecho a aprender y tenían derecho a trabajar. Cuando las primeras mujeres casadas pudieron mantenerse en su puesto de trabajo, se convirtieron en un apoyo enorme para que otras más jóvenes pudieran seguir haciéndolo, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Cómo consiguieron eso, digamos, las primeras? Pues trabajando mucho, obteniendo éxitos muy notables. En el caso de Sagrario Mochales, efectivamente la firma de una patente fue muy importante. Y lo fue también el hecho de que, pese a que tuvo discusiones con los directivos de la compañía para la que trabajaba, la compañía española de penicilinas y antibióticos, de alguna forma eran personas relativamente abiertas. Hay que pensar que la industria farmacéutica empleó a muchas personas que habían salido de la cárcel en los primeros años de la dictadura franquista. El espacio industrial no era un espacio especialmente partidario de la dictadura, entonces tampoco luchó contra ella, por supuesto, pero no era el principal defensor ideológico, y entonces ahí en ese espacio tuvieron cabida muchos tipos de personas que inicialmente podíamos pensar que nunca hubieran entrado en ese lugar, ¿no? Y las mujeres son algunas de ellas. Desde luego ella no era la única mujer licenciada, la directora farmacéutica de CEPA era también una mujer, y entonces ya eran dos, se apoyaron mutuamente y eso fue importante. Y hemos de hablar también de las otras mujeres presentes en la fábrica, todos los técnicos, todas las técnicas que hacían posible la fabricación cotidiana de antibióticos. Esto, a través de tu libro, es parte de entiendo que es parte de una ambición general tuya, que es la de tratar de contar estos procesos científicos a través de la voz de las mujeres, visibilizar su presencia en todos los espacios de producción de conocimiento, para lo cual hay que fijarse en papeles como el de los técnicos, más que el de los directivos. Sí, desde luego. O sea, muchas veces parece que es que las mujeres no han trabajado en las industrias. Las fotografías que se conservan son testimonios impresionantes sobre la presencia de las mujeres en las fábricas en España y en el extranjero desde hace mucho tiempo. Y en la industria farmacéutica hay muchas fotos. Cuando yo presenté por primera vez los resultados de mis investigaciones sobre las mujeres en las fábricas de las penicilinas en España, me encontré con el archivero de Bayer, que tenía fotos muy parecidas a las que yo presenté en aquel congreso. Y me las envió todas. Y son fotos fantásticas en las que hay mujeres trabajando en las fábricas de Schering, de Bayer, de todas las industrias alemanas que estaban fabricando medicamentos en ese momento. Pero antes del archivero de Bayer, toda la historia de la industria y las mujeres que han estudiado historia industrial nos han enseñado que siempre ha habido mujeres en las fábricas. O sea que cuando efectivamente el trabajo profesional sale del hogar en la primera revolución industrial, esa salida es una salida que experimentan no solamente los hombres, sino también muchas mujeres. Concluido este libro, ¿qué sería lo próximo? Es decir, ¿qué proyectos surgen de este proyecto ya concluido? Bueno, pues yo creo que una de las cosas que queda pendiente es estudiar el asunto de las resistencias a los antibióticos. Es una cosa que se está empezando a estudiar en todas partes y es comprender históricamente cómo se ha producido esta situación en la cual hay algunas infecciones para las que es muy difícil tener una droga que permita curarlas de manera inmediata, a como cura o curaba y sigue curando la penicilina muchas infecciones, ¿no? Así que sí, la historia de las resistencias a los antibióticos, digamos, es como la fase siguiente. Me gustaría poder hacerlo, pero hay muchas personas que ya lo están haciendo en otros países y pienso que puedo sumarme a ese esfuerzo con otras colegas. Porque lo que cuentas en tu libro, ya anticipando ese proyecto, es justamente cómo la historia de las resistencias es el cambio en la concepción radical de los antibióticos, ¿no? O sea, los antibióticos pasan a ser una cuestión de políticas públicas en las que hay que evitar que se usen demasiado para que funcionen, frente a esa imagen original de los antibióticos como el gran destructor de gérmenes y patógenos que todo lo cura y que puede utilizarse como si fuera una bomba atómica indiscriminadamente digamos, ese cambio de percepción de los antibióticos sería el
Sí, yo creo que efectivamente los antibióticos pertenecen a una cosa que se llama la revolución médica, esa que produce la existencia de medicinas que curan. La medicina había sido un ejercicio de diagnóstico, pero muy pocas veces de curación, salvo en el caso de la cirugía. Entonces, la existencia de productos curativos es una gran revolución, digamos, que se produce a lo largo de todo el siglo XX. Es decir, las enfermedades se pueden curar si una persona toma las sustancias adecuadas. El problema de los productos antimicrobianos es que intervienen en la ecología microbiana de los seres vivos, que hoy sabemos, por el desarrollo de la microbiología, que estamos llenos de microorganismos que nos sostienen, no solamente nos infectan, ¿no? Y entonces en ese sistema, en esa ecología microbiana, interviene la penicilina para destruir lo bueno y lo malo. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Que consumimos antibióticos y nos enfermamos y luego nos curamos, pero la gente se queda hecha polvo, dice todo el mundo. Ese quedarse hecha polvo significa que es que están atacando también los microorganismos que nos protegen de otras cosas y permiten la actividad biológica. Muy bien, pues esperamos entonces el fruto de este nuevo proyecto, pero por ahora recomendamos a nuestros oyentes que se lean The Circulation of Penicillin in Spain, la circulación de la penicilina en España, que María Jesús Santos Masas acaba de publicar brillantemente con Palgrave. Muchas gracias, María Jesús, por la conversación. Gracias a vosotros.